Siéntense, pueden sentarse. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Listos? Qué bueno verles en este día. Amén. Bien, como cristianos, quiero comenzar diciendo esto. Como cristianos, no sé, quizá no todos, de manera personal, podría hablar un poco a título personal. Podría decirle que la vida del cristiano es una vida muy intensa. ¿Sí? ¿Así lo sienten ustedes? ¿O la vida continúa normal después de que aceptaron al Señor? El cristiano, vuelvo a repetir, lo digo como de una manera personal. El cristiano, así como muchos cristianos que aparecen en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando ustedes leen la Biblia y la leen con mucha cautela, con cuidado, despacito, como dice la canción, despacito, y le pide al Señor que sea Él guiándole lo que le va a decir, lo que Dios quiere mostrarle a ustedes, usted se va a dar cuenta que la vida de estas personas, de estos personajes, llamémosle así, de una manera histórica, personajes, usted se va a dar cuenta que no fue fácil. Isaías no la vio fácil. Moisés no la vio fácil. Y así, Josué, Abraham, el padre de la fe, uno de los padres de la fe, ¿sí? Imagínese que llega el Señor y le dice: hermana, con su esposo Donaldo, váyase de su casa porque va por otra parte. ¿Se imagina? ¿Va? Qué intenso va a ser eso. Y usted tiene 40 años de estar aquí. Entonces, así pasa muchas veces en la vida del cristiano. Y así ha pasado con muchos de nosotros. Para el cristiano los días deben de ser intensos. Intensos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque hay intensidades malas. Hay intensidades. Un narcotraficante tiene una vida intensa. El marero tiene una vida intensa. ¿Sí? El que está siendo perseguido, quizás por política, por tranza, por lo que sea, y tiene una vida intensa, esa es una intensidad del mundo. Por eso repito, en el buen sentido de la palabra intenso, ¿sí? No como los días que viven en el mundo. Mire, iglesia, el día de ayer hubo un tiempo del que estaban discutiendo previo a este culto, ¿verdad? Y sí, se vivió de manera intensa. Y escuchaba los gritos, especialmente de los más jóvenes, la euforia, ¿no? La euforia. Y en el rostro de algunos de ustedes aquí se nota que andan alegres, se les nota que andan alegres. Y veía la euforia y el entusiasmo con el que se prestan todos para este tipo de eventos, como un evento deportivo. Sí, así es la intensidad del cristiano. Así debería de ser la intensidad del cristiano, que me encanta ver cuando están poniendo toda la atención. Me encanta ver a las hermanas así. Pues el día de ayer vimos eso, ¿verdad? El país, muchas personas estaban en esa intensidad, guardando esa euforia, ese ánimo, ¿sí? Y así debe de ser la vida del cristiano, igual así debe de ser. Ahora yo le quiero preguntar, usted que es cristiano, ¿vive usted una vida de monotonía? ¿Entra en una monotonía diaria? Me levanto en la mañana, sea los que madrugan temprano, las 4 de la mañana, ¿verdad? Y vive su día como lo hace todos los días. No es pecado levantarse temprano de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Me refiero a vivir la vida en una monotonía donde usted se levanta, hace lo que hace todos los días, desayuna un cafecito, quizás almuerza, en la tarde otro cafecito, los que somos cafeteros, y en la noche hace lo mismo y se acuesta, y bueno,
Y el siguiente día lo mismo. Y el siguiente día lo mismo. Y entra en esa monotonía. Y usted dice, un día más. Gracias Dios por un día más. Sí. Mire, le voy a decir algo, mi hermano. También es un día menos. Es un día menos también. Para el cristiano, para el ateo es un día menos también. Porque este cuerpo que ustedes ven, mire, se está empezando a pintar ya ratos. Sí, se pintan. Aunque tenga esta pinta griega y este perfil que ustedes están viendo, no, se van haciendo más viejitos. Sí, ríanse. Pero es la verdad. Cada cristiano tiene un ministerio adentro. Cada cristiano tiene mucho que hacer cuando en verdad es cristiano. Tiene tareas por delante. Su vida como cristiano no se basa solamente en levantarse, hacer lo que va a hacer todos los días y acostarse en la noche y dice usted, un día más, gloria a Dios. Mire, yo le aseguro que el cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, no ve el día de esa manera. Espera con ansias al día siguiente porque tiene un ministerio a su alrededor. Y su corazón late, palpita de una manera fuerte, pensando en qué le presta el Señor para el día de mañana. ¿Qué no pudo hacer el día de hoy? Ya no lo pudo hacer porque el día se fue. Pero tiene el día de mañana. Y tiene tareas. Como anunció hoy el maestro de ceremonias, el próximo domingo hay una celebración muy especial para ustedes, señoras, amas de casa, hermanas, trabajadoras, esposas, madres. Mire qué montón de chamba, ¿verdad? Les acabo de tirar ahorita. Por todos lados tienen trabajo. ¿Sí? Sea lo que sea, pero hay una actividad el próximo domingo. Entonces el cristiano se involucra en este tipo de cosas y vive su vida pensando alrededor del servicio al Señor primeramente y también al servicio de su familia, al servicio de su patrono, porque es un empleado de repente, o de su negocio, ¿verdad, hermana? Y piensa en el negocio, que se mantenga a flote el negocio, ¿sí? O empezando a hacer su hoja de vida cuando no tiene trabajo y buscarle por aquí, buscarle por allá. No hay chamba en Buen Catracho, hablamos de chamba aquí en Honduras, buscándole por ahí, metiendo documentos por aquí y con fe, yendo con mi hoja de vida y digo yo, Señor, aquí voy, Señor. No me pude ni bañar porque ni agua hay en la capital ahorita, pero aquí me voy, me eché el limón y ahí voy con mi hoja de vida a buscar chamba, ¿sí? Y así es el cristiano, así debe de ser la mente del cristiano. Que no todos los días van a ser positivos, sí es cierto, no todos los días van a ser positivos, pero vivimos el día con fe, creyendo que el mañana el Señor algo bueno tiene a los que en verdad aman al Señor. Pablo es el escritor de 2/3 partes del Nuevo Testamento. Por el mismo Espíritu Santo, llamado al oficio de apóstol que Dios mismo le confió a él. Pablo, él sabe lo que es vivir intensamente cada día como un siervo de Dios. Si usted lee con cuidado la biografía de Pablo, se va a dar cuenta de que este hombre del que estamos hablando en este momento, escritor de 2/3 partes del Nuevo Testamento, vivió una vida pero muy intensa. Lo dieron por muerto, ¿cuántas veces? Ya se me olvidó. Náufrago, ¿cuántas veces? Ya se me olvidó también. Pero le pasó de todo a este hombre. Le pasó de todo. Lo dieron por muerto a golpes. En aquel tiempo había una tradición, llamémoslo así, ¿verdad? Donde el judío, si usted llegaba con una prédica y lo catalogaban de falso, la ley del Antiguo Testamento decía que moría apedreado. Andan piedras, hermanos, ustedes por ahí. Bendito sea Dios. Ya no hay piedras. Pero en ese tiempo sí habían piedras. Y la ley de Dios decía que el falso profeta moría al instante, en el acto, apedreado. Y a Pablo le pasó eso. No porque él fuera un falso maestro. Simple y sencillamente vivía en medio de un mundo lleno de religiosidad en ese momento. Una vida muy intensa, bastante intensa.
Vamos a introducirnos en Romanos, en la epístola de Romanos, en el capítulo 1. Vamos a estar dando vueltas alrededor de este capítulo y vamos a empezar diciendo que muchos teólogos que nacieron con la iglesia en esta era se convirtieron a través de las escrituras del apóstol Pablo, a través de Romanos. Agustín de Hipona, uno de ellos, mire, Agustín de Hipona abrió la Biblia al azar. Él la tomó y la abrió al azar. ¿A dónde caerá? Pues ahí donde pega, ahí voy, dijo Agustín. Y la abrió y cayó en Romanos 13 al 14. Y dice: andemos como de día, honestamente. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente, pues si encuentra diferencia en la Reina Valera, ¿verdad? Puede usar las dos y a ver qué dicen lo mismo. Solamente hay un cambio de palabras. Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14. Andemos como de día. Mire, si usted anda caminando de noche, ¿qué cree que va a pasar? Y si ese gatón, así como yo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se le va a cruzar un chucho? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se pega con una piedra? ¿Qué cree que va a pasar? Andemos como de día, honestamente, dice el escrito, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias, ni en libertinaje, ni en pleitos y envidias. ¿Se identifica con alguno de estos términos que acabo de leer? ¿Se identifica? Yo sí levanto la mano. Sí, claro que sí, me identifico. Con todos me identifico, con todos. Sino, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de los deseos de la carne. Vuelvo a preguntar, ¿se identifica con alguno de estos términos? Yo sí, iglesia, claro que sí me identifico. ¿Sabe por qué Agustín de Hipona se convierte y se hace cristiano a través de este pequeño versículo, de esos dos versículos? Porque él vivía una vida intensa en el mundo. Mire, Agustín de Hipona, si miraba ese trípode donde están transmitiendo los celulares, esos teléfonos, esas cámaras, yo no sé qué llamarle, porque ya no sabemos qué son, ¿verdad, mi hermano? Miraba ese trípode y usted le ponía una falda, ese hombre se la quería volar. Así, ese era Agustín de Hipona. Entonces viene él, toma la Biblia, la abre al azar y cae cabal en estos dos versículos. Honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no se emborrache, ni en lascivias, ni en libertinaje le das rienda suelta al cuerpo. Al cuerpo lo que pida, dicen aquí, ¿verdad? Ni en pleitos, ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de los deseos de la carne. Ese era Agustín de Hipona. Y el Señor le habló a través de estos dos versículos y él se hizo cristiano. Uno de los teólogos más grandes de la historia del cristianismo en este tiempo. Agustín de Hipona se convierte y deja todo lo que él tenía en el mundo y se vuelve al cristianismo. Martín Lutero, un católico, muy católico, muy católico, que vivía su vida a través de la religiosidad que en ese momento a él le habían enseñado durante toda su vida. Y Martín Lutero, mire, una de las características de él, según los historiadores, dice que Martín Lutero se estaba hasta 3 horas pidiendo perdón al Señor, 3 horas diarias, todos los días, porque se consideraba un pecador, no merecedor de la gloria de Dios, no merecedor de ser llamado hijo de Dios, no merecedor de ser llamado católico, no merecedor de esperar la venida del Señor, porque era pecador. Así de sencillo, igual que todos nosotros. Hasta el día en que Martín Lutero lee este versículo, Romanos 1:17, porque en el Evangelio, subraye eso en su Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Martín Lutero se convierte al cristianismo a través de este escrito y se da cuenta que no es por sus méritos que él va a tener la esperanza de una vida eterna. Martín Lutero se da cuenta que a través de este escrito es a través del Evangelio que Dios pone su propia justicia para tener la salvación. Y así se dé en el pecho y por mi culpa, por mi grandota culpa.
Él sabe, Martín Lutero se da cuenta que no es por eso que va a alcanzar la gloria del Señor. Y se da cuenta que es a través del Evangelio. La justicia de Dios se revela en el Evangelio de Dios. Amén. John Wesley, 24 de mayo de 1738. Escucha John Wesley la introducción de Romanos, del libro de los Romanos, escrita en un escrito del mismo Martín Lutero. Años después, John Wesley escucha esta introducción y se convierte al cristianismo. ¿Sí? Un día John Wesley viene de predicar después de que se convierte al cristianismo. Mire las palabras que estoy usando. Se convierte al cristianismo. ¿Sí? Y se va a predicar el evangelio porque era un buen predicador, John Wesley. Era muy buen evangelista. Y se va a predicar. Y un día van en un barco y resulta que se da una tempestad en ese barco. ¿Sí? Y tenía miedo. Y en el barco iban unos moravitas acompañándolo a él como pasajeros también del barco. Y mientras él está así, como decimos en buen catracho, ¿verdad? Está así. Y en buen catracho decimos de esa manera. Y ve que los moravitas están orando. Y él no. Él está asustado, viendo lo que los moravitas están haciendo. Entonces John Wesley se da cuenta de que él todavía no ha conocido a Cristo. Ojo, vuelvo a repetir, él se convirtió al cristianismo. No dije que se había hecho un verdadero cristiano. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano, mi hermana? Que usted puede pararse en este púlpito, y yo me puedo parar en este púlpito sin ser un verdadero cristiano. Puedo aprenderme toda la Biblia, exponerla a través de un esquema sistemático y presentárselo a la iglesia, y no necesariamente tener una verdadera salvación, no tener a Cristo en mi vida. ¿Sí? Puedo seguir practicando las mismas cosas de antes y seguir predicando el evangelio también. Ese fue John Wesley, hasta el día en que vio esa situación y ve que los moravitas estaban tranquilos orando en medio de una tormenta. Ahí John Wesley se convierte al cristianismo. Y es cuando vienen tormentas en la vida de nosotros, que vienen esas tormentas que le golpean de verdad, que golpean su casa, que golpean su economía, y esa es la que duele, ¿verdad? O golpean a través de una enfermedad, y es cuando usted dice, en verdad necesito de un Dios sobrenatural, necesito de un Dios que me saque de esta. Eso pasó con John Wesley en esa ocasión, y es cuando él se convierte verdaderamente al cristianismo. Un Adán que tienen ahí en sus bosquejos, ¿lo vieron ahí? Romanos 8, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Subraya en su Biblia. Por ejemplo, estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Usted sabe lo que usted quiere. Usted sabe lo que le va a pedir al Señor. Señor, pero si yo le pedí el puesto del trabajo y se lo dieron a aquel baboso, y yo sé más que él, y tengo más experiencia que él, y estoy más preparado, y tengo una carta que me representa, ¿y por qué se la dieron a aquel? Bueno, usted sabe lo que usted quiere, pero en Dios no es así. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Estoy en el versículo 26. Pero el Espíritu Santo ora. Es el Espíritu que mora en usted, el que ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando usted está gimiendo, iglesia, cuando usted está gimiendo es porque tiene una tremenda necesidad. Mira, el día de hoy, después de la pachanga que se armó ayer, después del evento deportivo, mire, hay mucha gente que está dormida. Y no hay nada que gemir, no hay problema. Así es el mundo, iglesia. Otros les tocó desvelarse preparándose para esta situación de la iglesia. Otros hermanos estuvieron ahí barriendo, trapeando. Mi respeto para eso, muchas gracias. En verdad, muchas gracias. Otros estuvieron ahí alistándose, hay que preparar la agenda, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y así, la vida del cristiano no ajusta en el día, ajusta hasta donde Dios lo permite. Pero es tan intensa la vida de un verdadero cristiano que el tiempo no le va a ajustar y se queda con el deseo de que el día de mañana ya comience para seguir sirviéndole al Señor. Amén.
Versículo 27, y el Padre, miren, no nosotros, el Padre, quien conoce cada corazón, es el Padre que conoce el corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con, subraye eso en su Biblia, con la voluntad de Dios. No la suya, iglesia, es la voluntad del Señor. Y sabemos que Dios, cuando está en la voluntad de Dios, cuando su petición está en la voluntad de Dios, pasa lo que viene en el siguiente versículo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. ¿Para qué? ¿Para su propio bien? ¿Cree usted que es para su propio bien? Para el bien de quienes lo aman y son llamados, para los llamados, según el propósito que Dios tiene para ellos. No son sus propósitos de vida, iglesia. Por eso siempre digo, lea bien, lea despacio. Cuando interprete una escritura, no la interprete porque a usted le conviene o a mí me conviene. Pídale al Señor que el Espíritu Santo le diga qué quiere decir cada uno de los escritos. Y así es como este hermano Adán que aparece ahí a la par de todos esos otros hermanos, llamémoslo así, se convierte también al cristianismo. Romanos, la epístola de los Romanos. Mire, usted quiere aprender doctrina, usted quiere saber qué es la salvación, cómo se consigue la salvación, lea Romanos. Y va a darse cuenta de cómo se obtiene esa salvación. El trasfondo de Romanos, la carta a Romanos fue escrita por Pablo. Mire, Roma fue fundada en el año 753 aproximadamente antes de Jesucristo. Ya había más o menos 1 millón de personas habitando en Roma. Sí, es una nación muy antigua, sí, mucho más antigua que el país de nosotros. El propósito de esta carta es totalmente doctrinal, ¿sí? La esencia de Romanos está en Romanos 1, versículos 16 y 17. Toda la esencia de la carta a los Romanos se encuentra en este versículo, que dice de la siguiente manera: pues no me avergüenzo de la buena noticia, estoy usando la Nueva Traducción Viviente, de la buena noticia acerca de Cristo. Estoy en el versículo 16. No me he salido de Romanos 1. Perdón, creo que tengo problemitas con uno de los micrófonos. Vamos a usar este. Versículo 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Sí? ¿Quiénes son los gentiles, iglesia? Nosotros somos los gentiles, ¿sí? Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Mire, iglesia, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que yo soy totalmente justo parado en este púlpito? ¿Usted cree que yo vengo caminando en el aire con la aureola? ¿Se me nota, hermana, la aureola? ¿Se me ve en la cabeza? Ah, que no, ¿verdad? Otra cosa es la que miran ustedes. ¿Usted cree porque viene bañadito, uno bien cambiadito, es que somos dignos de pararnos en el púlpito? Ni para cantar, hermana, ni para exponer la palabra, ninguno de nosotros. Mire quién hace justo al cristiano. Dice, Dios es el que nos hace justos ante sus propios ojos. Es Dios mismo. Después dice, lo cual se logra del principio al fin. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Ese es el trasfondo de Romanos. La carta de Romanos no es una carta de lechita, no es una carta donde le van a dar leche maternal a un bebé. Es pura doctrina. Usted quiere meterse de lleno a estudiar teología, esta es una carta doctrinal, una epístola totalmente doctrinal. ¿Por qué lo hace el apóstol Pablo de esta manera? Porque ya está entrado en años y con una tremenda experiencia. En el año 53 al 57 después de Cristo,
El apóstol Pablo está escribiendo esta epístola a los romanos. 3 años después, aproximadamente, 4 años después, Pablo es decapitado en Roma por órdenes del Imperio Romano. Esa fue la vida del apóstol Pablo. Le vuelvo a repetir, iglesia, le vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Es intensa la vida suya como cristiano? Aquí le acabo de dar una pequeñita introducción de un hombre que en verdad vivía una vida intensa. De un hombre que la vio a palos y que estando en el mamo, en buen catracho, escribe las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Un hombre que pasó hambre, porque él dice, necesidad muchas veces, náufrago varias veces, dado por muerto porque lo apedrearon varias veces, latigado 40 veces, no recuerdo, menos una, o 50 veces menos una, no lo recuerdo bien, pero no le fue bien al apóstol Pablo. Y aún así él no se detiene. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo él lo tenía. Y él sabía para qué estaba esa vida de él puesta en esta tierra. Esclavo de Jesucristo. Estoy en la segunda hoja de su bosquejo. Apóstol de Jesucristo, no. Él se pone yo, Pablo. Antes él se llamaba Saulo de Tarso. En aquel tiempo los judíos se cambiaban el nombre. Usted se lo podía cambiar porque casi no había registro. Usted va a sacar la identidad, mi hermana, va a estar yuca que usted no, yo me llamo Chepina. No, usted se llama como se llama. En aquel tiempo no, usted se podía cambiar el nombre. Y es bautizado por el mismo Señor, por el mismo Dios, como el nombre de Pablo. Yo, Pablo, esclavo, mire cómo se presenta él. Esclavo del griego doulos, que significa esclavo, de Cristo Jesús. Doulos en el griego original es una persona que trabaja, mire, como decimos en Honduras, que le mete el lomo a otro sin recibir nada a cambio, pues. Ese es Pablo, doulos, un esclavo de Dios. Un hombre que trabaja mucho, como un albañil, por ejemplo, que comienza a las 7 de la mañana con unos soles, mi hermano, que están ahorita. La espalda se siente, mi hermano, está caliente y la presión arterial se sube, pero recibe un sueldo al final del día. Poco, mucho, pero es un hombre que trabaja porque se gana el dinero trabajando. Pablo se consideraba esclavo del Señor, sin necesidad de exigir nada al Señor, puesto únicamente para el servicio de Dios. Y después dice, ¿y elegido por quién? Elegido por Dios para ser apóstol. Mire, si usted quiere ponerle el término al hermano que esté en este momento exponiendo, le quiere ponerle el término que usted quiere, póngaselo. Pero el apóstol Pablo primero se pone como siervo del Señor, un esclavo de Dios. Si el Señor lo quiere utilizar ahí en la cámara, como está el hermano hoy, poniendo el audio como está el hermano hoy, el Señor lo va a utilizar ese día. Y otro día lo va a utilizar aquí en el púlpito. Va a utilizar a la hermana para que deje este piso brillante como ustedes lo ven. Y va a utilizar a cada uno de los instrumentos que Dios pone en una iglesia. Los niños son utilizados en esta iglesia. La hermana anfitriona es muy utilizada en esta iglesia. Y en el nombre de Jesús van a venir más hermanos y hermanas a ayudar para que esta iglesia siga creciendo en gracia y en conocimiento como el que estamos adquiriendo el día de hoy. Pablo, apóstol, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar. La palabra apóstol significa enviado en el griego original. Si usted se hace llamar apóstol en este tiempo, déjeme decirle que el término apóstol no es el término tan elegante que ven ustedes en la televisión. ¡Ay, viene el apóstol! El término apóstol del griego original significa enviado. Es el término griego que quiere decir enviado a qué? Enviado a predicar. En este momento estoy haciendo la función de un apóstol porque estoy predicando el evangelio. El hermano Rafa predica como un apóstol también. Todos ustedes tienen el llamado a ser apóstoles porque todos ustedes van a profesar las buenas nuevas de las que estamos hablando el día de hoy. Pablo en ningún momento se jacta de decir, soy llamado a ser apóstol. Primero se pone, soy siervo, soy esclavo de Dios. No se ponga como pastor solo porque usted se cree pastor. El llamado Dios se lo va a poner a usted. Porque es un llamado, es un oficio que Dios le va a prestar a usted.
El apostolado todos lo tenemos, el ser profeta todos lo tenemos, porque todos profetizamos. ¿Qué profetizamos? Las buenas nuevas de salvación. Interpretamos la palabra como lo estamos haciendo el día de hoy. No con letras mayúsculas, con P mayúscula del Antiguo Testamento, ni con P mayúscula de profeta en el Antiguo Testamento, pero sí en el sentido de que todos enseñamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que enseñamos, iglesia? Romanos 1, versículos 2 y 3. Estoy en el segundo párrafo. Romanos capítulo 1. No nos salimos de Romanos 1. Dios prometió esa buena noticia hace mucho tiempo. ¿Por medio de quienes? Ahí están, miren, los llamados del Señor, los profetas en las Sagradas Escrituras. Abraham, Moisés, Elías, Josué, Samuel. La buena noticia, versículo 3, la buena noticia trata de su Hijo. Todos ellos profetizaron la venida del Señor Jesucristo en su vida terrenal, en este tiempo, hace 2000 años, en la tierra. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo, Él, el Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la buena noticia del apóstol Pablo. Ese es el llamado de él a seguir predicando acerca de que Cristo vino y murió en la cruz, pero no se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día, y ese es el Dios que nosotros venimos a adorar a la iglesia. Ese es el Dios al que usted viene a buscar en la iglesia, con esa intensidad, y por eso viene desde allá, desde la salida Olancho, a aprender de la palabra de Dios. Usted viene a recibir instrucción, no me viene a ver a mí porque soy bonito, soy feo. Viene a escuchar palabra viva de un Dios vivo que pagó con sangre lo que usted y lo que yo hacemos cuando estamos más escondiditos, cuando nadie nos mira el celular, cuando estamos ahí escondiditos en algún lugar y los pensamientos vuelan y las actitudes vuelan. Por eso vino el Señor, porque ninguno de nosotros es merecedero del reino de Dios, sino es porque el Señor vino y puso a su propio Hijo. Para el apóstol Pablo no es un trabajo, es un privilegio servir a Cristo. Romanos 1, versículos 5 y 6. Vean en su bosquejo. Versículo 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles. Y mire la palabra, subráyale ahí, hermano, en su Biblia. Raya esa Biblia, úsela. Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio. Es un privilegio para mí pararme aquí. Es un privilegio la persona que está transmitiendo. Es un privilegio para la hermana cantar en el púlpito, la iglesia. Es un privilegio estar en la computadora con los controles. Es un privilegio agarrar el trapeador y dejar lustrado este piso, porque es para el Señor que lo hacemos. No se trata de que me escuche bonito yo, se trata de que usted entienda que usted viene a buscar a Cristo y que tiene necesidad de un Dios vivo. No que le va a sacar de sus problemas, de sus angustias, de su economía, sino de un Dios que le va a traer salvación. Y que si usted lo busca primeramente a Él, Él va a poner las añadiduras que usted necesita para que usted y su familia puedan seguir en esta tierra hasta el día en que Él decida llevárselo al reino de Dios. ¿Me puede decir amén a eso? ¿Me está entendiendo lo que acabo de decir, iglesia? Amén, claro que sí. Es un privilegio, dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio, pero también es una autoridad. Y la autoridad de anunciar, ¿quién le dio la autoridad al apóstol? Dios. Y le dio el privilegio, pero también le dio la autoridad de anunciar. ¿Cuál es la autoridad que tiene? Anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. A fin, ¿cuál es el fin de esta autoridad? ¿Cuál es el fin de este anuncio? A fin de que crean en Él y lo obedezcan. Usted puede, igual que el escritor que acabamos de leer, John Wesley, usted puede predicar muy bonito y no tener a Cristo en su vida. John Wesley pasó por eso. Por eso dice el apóstol, a fin de que crean en Él y lo obedezcan.
Puede venir a la iglesia todos los domingos. Puede estar aquí parado galeándose todos los domingos, los sábados, los martes, los jueves, donde el otro hermano allá por los robles. Sí, y no necesariamente obedecer lo que dice la Escritura. Lo cual dará gloria a su nombre, si usted obedece la Escritura. Versículo 6, ustedes están incluidos entre los gentiles. Esto es el llamado a los romanos, ¿no? A los judíos romanos que habitaban en ese momento. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Todos somos llamados a ser de Cristo. Todos tenemos un llamado especial del Señor. Mire, nunca, iglesia, y grabes esto en su corazón, nunca es tarde para acercarse al camino del Señor. Jamás es tarde. Puede tener 60 años, ¿sí? 70, y casi no ver como el anciano Benjamín, y puede llegar al llamado suyo del Señor en ese momento. ¿Cómo Dios lo va a utilizar? Eso no me lo pregunte a mí. ¿Cómo Dios va a utilizar a la hermana más adelante? No me lo pregunte a mí, eso yo no lo sé. No soy brujo. Si yo le digo, mire, le profetizo que dentro de un mes el mercadito se va a duplicar, hermana. Mire, si yo fuera brujo, se lo digo así, pero no soy brujo. Ni tampoco es una profecía para que usted se sienta bien. Hermana, le van a duplicar el sueldo ahí en la policía. Mire qué rico, mire la sonrisa que tiró la hermana. Pero no le puedo profetizar eso, porque eso no es profecía, eso es brujería, iglesia. No le puedo profetizar que usted va a viajar aquí, va a viajar allá, porque eso es brujería. Si a usted le llega un brother, no sé cómo llamarle, bueno, un falso maestro en realidad, y le dice, mire, usted esto y esto y aquello, aquí, y usted feliz, mire, usted el siguiente domingo ahí va a querer estar escuchando a ese hombre, y huele rico y anda bien vestido, así con saco, y está guapo. Y usted lo va a querer seguir viendo porque le gusta lo que le están diciendo al oído. Le ensalzan el oído. ¿Sí? Eso no es un profeta, iglesia. Tampoco es un apóstol, ni un pastor. No tiene ninguno de los oficios. Pero sí son maestros de la Biblia. Mentirosos maestros de la Biblia. ¿Por qué? Dice el apóstol, es un privilegio servir a Cristo. Y lo hizo de manera de privilegio. Todos somos amados de Dios. Romanos 1, versículo 7. Les escribo a quienes dice en su Biblia, a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Si usted quiere tomar para usted este versículo, no es que usted vive en Roma. Dios le ama a usted, iglesia. Los amados de Dios reciben esta palabra como lo recibe cada domingo. Los amados de Dios viven amando a Dios, buscando el rostro del Señor, obedeciendo la Escritura, dejando el pasado cuando tiene que dejar el pasado y tomando para sí el presente porque está en la voluntad del Señor ese presente. Si usted sigue, mire, si usted ya decidió buscar del Señor y sigue viviendo de ese pasado, intente de alguna manera hablar con el Señor. No conmigo, ni con el hermano Rafa, ni con nadie más. Usted solita, usted solito, busque el lugar ideal para que usted pueda decir, Señor, quiero escucharle. Dígame, ¿en qué le puedo servir, Señor? ¿Cómo puedo hacer para ayudarle en el reino? ¿Qué puedo hacer para decir, mire, hoy voy a hacer esto, voy a servirle de esta manera? Las bolsitas de alimentos para la alacena de la iglesia, en este botecito que está aquí, cuando lo trae, un pequeño detalle para el Señor, no para nosotros, para el Señor. ¿Sí? Ayudar con una silla, limpiar una silla, lo que sea. ¿Sí? Preparar los audios, preparar la alabanza, lo que sea. Pero ¿qué le puedo hacer, Señor? ¿Cómo le puedo servir yo? Quiero sentirme que no vivo una vida como una planta. Nace, crece, se reproduce y se muere. Mire, créame, Dios no quiere ese tipo de vida para usted. El apóstol Pablo no tuvo esa vida, iglesia. Este hombre no se podía quedar quieto. Y en aquel tiempo no había ni Google,
ni TikTok, ni WhatsApp, ni había avión para que él viajara de una ciudad a otra. No había, bueno, la telefonía no existía. Y si usted quería mandar una carta en aquel tiempo porque necesitaba ver a su familiar, tenía que esperar o averiguar, ¿saben quién va a ir la otra semana para aquel pueblo de allá? Entonces usted escribía la carta y la mandaba a ese pueblo porque no había correo tampoco. Y arriesgando, porque muchas de las cartas en Corintios, si mal no recuerdo, hay varias cartas de Corintios que no están en la Biblia porque el enemigo las detuvo. Si no, tendríamos más escritos. Pero es perfecta la Biblia, iglesia. No hace falta más. Los mismos evangelios dicen muchas cosas hizo el Señor Jesucristo que no darían abasto para seguirlas escribiendo en la Escritura. Amén. Todos somos llamados al Señor. El apóstol con un corazón de Dios, Romanos 1, versículos 9 y 10. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Mire, el apóstol Pablo no conocía la iglesia de Romanos, pero él dice, Dios sabe cuántas veces los he recordado en mis oraciones. Día y noche hago mención a ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Un pastor de ovejas como Pablo, un apóstol de ovejas como Pablo, anunciando el evangelio de Cristo, orando por personas que ni siquiera conocen. Cuando usted ora, le pregunto, iglesia, le pregunto, cuando usted ora, ¿usted por quién pide? ¿O por qué pide? ¿O para qué pide? ¿Pide por el trabajo que no lo tiene? Bueno, está bien. Porque si Dios le da el trabajo, mire cómo responde el Señor a veces las oraciones. Si es Dios que le pone el trabajo, o lo que sea, el negocio, lo que sea, si es Dios que se lo va a poner, Dios mismo se va a glorificar en sea lo que sea que usted esté haciendo. Usted va a servir al Señor en el lugar donde usted esté parado, porque usted tiene el llamado del Señor. Así como el apóstol tenía su llamado, usted también lo tiene. Profese las buenas nuevas de salvación, apostole las buenas nuevas de salvación donde sea que se pare. ¿Sí? Nunca Pablo se sujetó a su propia voluntad. Nunca. Romanos 1, versículo 10. Algo que siempre pido en oración es que, mire, subraya esa parte, Dios mediante, o en la versión que usted tiene, Dios primero, Dios mediante, dice en esta versión, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. En el corazón de Pablo, él quería llegar a ciertos lugares, pero decía, por fin se me va a presentar la oportunidad. No era el momento para Pablo, porque si Pablo iba antes del tiempo determinado de Dios, no tendríamos la epístola de los romanos y no tendríamos otras epístolas. Dios permitió que Pablo se moviera a Roma solamente para ir a ser decapitado. Hasta ahí llega el ministerio del apóstol Pablo. Y cualquiera diría, pero ¿cómo es posible que Dios utilice a este hombre? Lo hace sufrir, lo macanean a cada rato, lo apedrean a cada rato, anda hambriando, casi se lo comen los tiburones. Y le pasó de todo, mi hermano. Una serpiente lo agarró. Mire, ¿qué no le pasó a este hombre? Si usted no conoce la vida del apóstol Pablo, lea busque documentales, iglesia, pero más lea la Biblia y se va a dar cuenta de todo lo que le pasó a este hombre. Y al final llega a Roma solo para que le bajen la cabeza. Bueno, llegó a hacer más cosas, llegó a predicar, pero ese era el destino de Pablo. ¿Y qué dijo Pablo cuando iba a ser decapitado? Esperaba con ansias este momento, porque al fin voy a acercarme a mi Señor. Él sabía que iba a morir. Él dijo, hasta aquí llegué, pero gloria a Dios, voy al reino de Dios. Mi Señor me está llamando. Mi tarea aquí ya terminó. Voy con mi Señor. Usted podría decir eso en medio de una necesidad. Usted podría decir eso en medio de un cáncer terminal, cuando sabe que nada lo va a curar y usted sigue esperando el milagro. Pero la voluntad del Señor, Dios ya lo está necesitando en el cielo. Y le dice, hasta aquí usted también se me va conmigo, iglesia.
Así fue con el apóstol Pablo. Y él dijo, esperaba este momento con ansias. ¿Cómo es posible que esperaba la muerte con ansias? Porque el apóstol Pablo sabía que el tiempo en la tierra es un tiempo cortito. De 80 años al que le fue bien. En la mayoría andamos en 65, 70 ya el promedio de vida. A los 65 los achaques están todos los días. Mas sin embargo el apóstol Pablo todavía le faltaba vida terrenal. Pero no, la voluntad del Señor era, mijito, te me vas conmigo, porque te ocupo allá. Por eso no podemos renegar los cristianos, ni siquiera con la muerte. Amén. La voluntad del Señor, Dios mediante, decía el apóstol Pablo. Todo estaba en la voluntad del Señor. Nunca Él tomó términos para Él, ni acciones para Él, solo porque se le antojaba. Toda esta es la voluntad de Dios, según las cartas del apóstol Pablo. Tanto las enfermedades, las aflicciones, porque no crea que no se enfermó. El hermano Rafa se enferma de vez en cuando. Y yo no sé qué tiene hoy, pero vino a la iglesia. Y otras veces. Sí, una operada que anda por ahí ahorita con dolor, y ahí se anda agarrando, pero ahí anda. Sí, y a veces ni la voz da porque quedamos todos afónicos, pero ahí andamos. Gloria a Dios en cada una de las cosas que nos pasan en la iglesia. Todos somos ovejas, iglesia. El apóstol Pablo también era una oveja. Romanos, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual. No dice en ninguna parte de la Biblia qué tipo de dones, no lo dice. Que los ayude a crecer firmes en el Señor. Pero si dice que ese don es para crecer en el Señor. Eso sí lo dice la Escritura. Algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor, que los afirme más en el camino de Dios. Versículo 12. Cuando nos encontremos, o sea, cuando nos miremos, quiero alentarlos en la fe. Pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Miren, el apóstol Pablo también era una oveja. ¿Será que el hermano Rafa puede él solo sobrellevar sus situaciones? ¿Será que se va a aguantar a la hermana Kika después de que le mete un cachazo? No, el apóstol va a necesitar desahogarse de vez en cuando. El hermano también, este servidor también. Mire, hermanos, necesitamos hablar con alguien a veces nuestros problemas. No desahogar. Mire, cuando usted tenga un problema, no vaya a buscar al primero que Dios me lo puso. No, iglesia, pídale al Señor que le ponga las personas correctas, las personas adecuadas, con las que usted va a poder platicar plenamente y decir, en verdad estoy recibiendo palabra del Señor. Miren lo que dice el apóstol en el versículo 12, al final del versículo 12. También me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Espíritu, pues, aliento, palabra de ustedes, un espíritu de fe. Quiero recibir de ustedes, quiero que me animen. Quiero llegar a hablar con el hermano, con la hermana. Y decir, quiero recibir qué palabra tiene para mí. Versículo 13, quiero que sepan, amados hermanos, ya son cristianos, le está diciendo hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. No estaba en la voluntad del Señor. Queremos hacer muchas cosas, ¿verdad, mi hermano? Queremos hacer un montón de cosas. Denle el tiempo al Señor, iglesia. ¿Quiere usted convertir a ese hombre, a ese que llamamos su esposo, su cónyuge? Mire, póngale el tiempo al Señor, usted no lo va a convertir nunca. Mi esposo una vez me sacó una olla de esas de teflón, mi hermana, de las que pesan de verdad. Me la sacó así, mire, me la puse porque me la deja ir. Ni así me convirtió. El Señor me convirtió solito. Así como convirtió a la hermana. Así como convirtió a mi hermano. Y así como van a venir más. ¿Quiere usted cambiar a esa mujer, mi hermano? Y quiere quitarle la cacha porque duele. Mire, no es usted, mi hermano. No es usted, mi hermano.
Es Dios que va a transformar la vida. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Cuando esa persona que está con usted mire que usted está cambiando, le va a dar curiosidad, va a decir, ¿y esto qué le pasa a vos? Mira esto. De repente estoy en la iglesia. Hasta gorditos se está poniendo, miren. Hasta carnitas le están saliendo. Mire, iglesia, todo su semblante va a cambiar cuando usted busque del Señor. La Biblia enseña que Dios hermosea el espíritu y cambia ese espíritu, y las personas van a ver ese aliento de vida que tiene usted, ¿sí? Y su cónyuge, sus hijos, su vecino con el que usted le arrimaba el carro y usted también se lo ponía y le ponía la basura enfrente de la casa, y con el que usted se peleó y con el que se apalabrió de vez en cuando, su vecino va a ver el cambio en su vida, porque usted es cristiano ahora. Y usted va a enseñarles a otros lo que Dios está haciendo en su vida, la transformación que usted está teniendo para usted y para los suyos. Los que no le creen, los que menos le van a creer son los de su propia casa. Déjeme decirle, no va a ser su vecino, porque usted aquí en la iglesia se mira muy bonito, pero en la casa no sé. Mire, su cónyuge le conoce a los olores y de lo que comió, se los conoce. Su cónyuge le conoce las mañas, todo lo que usted es. Ahí Dios va a empezar a tratar con usted, porque va a tener que soportar cosas del pasado, del presente y hasta las del futuro. Le van a decir que no las ha hecho, pero ya se las están cantando. Usted va a tener una vida transformada. Todos somos iguales en el reino del Señor. Pequeño, grande, niño, adulto, anciano, joven, mujer, varón, fea, bonita, feo, bonito. Romanos capítulo 1 siempre, versículo 14 y 15. Pues siento una gran obligación. Mire, el apóstol tenía el peso. Una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado, el teólogo, el que no sabe nada de la Biblia, el doctor, el que maneja un doctorado en no sé qué cuánta cosa que hay ahora, como los del resto del mundo. ¿Quiénes son los del resto del mundo? El que no es civilizado, pues, el civilizado y el resto del mundo. Con los instruidos y los incultos. O sea, el que estudia y el que no estudia. El neófito y el no neófito, según los llamados del Señor en la Biblia. ¿Sí? El que se preocupa por los términos, como mi hermana, que hace preguntas muy buenas. Y nos toca estudiar más para poder responderle con cuidado, para no perderla. El que estudia y el que no estudia, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Me siento con el peso, con la obligación. Versículo 15. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. ¿El evangelio de quién? Del testimonio de Cristo. Esa es la buena noticia. El evangelio de la gracia salvadora. Un evangelio donde se expresa lo que pasó con Dios, con Cristo en esa cruz, y el motivo verdadero por el que usted debe de estar escuchando esta palabra. Todos somos iguales, civilizados o no civilizados, estudioso o no estudioso, un barrendero o un doctorado en lo que sea, ¿sí? El albañil, el soldador, el mecánico, el ama de casa, el oficial de policía, el taxista, el doctor, el músico y todas las cosas que se le vengan a la mente, el carpintero, el que repara máquinas, el que trabaja en electrónica, el que repara celulares, el que hace costura, el que le remienda su costura, el que diseña la vestimenta también. A ese nivel o al que sea, dice la Biblia que todos somos llamados al reino de Dios, y por obligación nosotros seguimos predicando el evangelio de Cristo. La buena noticia es el evangelio de la gracia. La buena noticia es el testimonio de que Jesucristo vive. Romanos 1:16, terminando con esto. La Reina Valera 1960 dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, lo que acabamos de leer todo esto.
el verdadero evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación, no poder de Dios para sanación, no poder de Dios para levantar muertos, no poder de Dios para convertir a una persona porque usted tiene un buen léxico. Es para salvación, para que usted crea en Él y pueda ser salvo. Al judío primeramente y también al griego. Al judío, el pueblo escogido de Dios, primeramente en el Antiguo Testamento. El griego ya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Pablo menciona al griego? El griego era fufurucho, iglesia. El griego era filósofo. ¿Ha visto los dioses griegos de la mitología griega? Todos crearon por ellos. Ellos creaban dioses de lo que sea. La diosa Afrodita, Zeus y todos esos dioses, el dios de la guerra. Ese es el que le daba los triunfos a los romanos. Adoraban a dioses dependiendo de qué situación venía. Por eso, y en la actualidad nosotros no somos griegos, pero somos impíos. Y buscamos el mismo Dios de los judíos. Amén. Versículo 17. Porque en el Evangelio, las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen en Él, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene la vida eterna. El apóstol Pablo conocía sus llamados. Él sabía sus propósitos revelados por Dios mismo. Uno de los propósitos del apóstol Pablo era escribir las epístolas y las cartas de la buena nueva de salvación en el Nuevo Testamento. Yo le quiero preguntar, iglesia, ¿ha encontrado usted propósito en su vida? ¿O sigue viviendo por vivir? ¿Se dice ser cristiano y sigue viviendo la misma vida de antes? ¿O tiene un cambio en su vida? ¿Sigue practicando las mismas cosas que practicaba antes, años atrás o días atrás? ¿Sigue pensando de la misma manera? El cristiano vive intensamente cada día. No le va a ajustar el día al cristiano. Y va a terminar cansado. Porque el tiempo es tan corto que usted quisiera platicarle a uno, platicarle a otro, pararse aquí, después acá y aquí y allá. Y no le va a ajustar el tiempo, iglesia. Va a cantar con euforia. ¿Ha visto el hermano Rafa cuando está atrás ahí moviéndose? Lo hace con euforia. Yo soy más de los coritos. Pero las canciones también se valen, siempre y cuando sean para glorificar el nombre del Señor. No hay ningún problema. Atienda a cada cliente en el negocio pensando que es un cliente que Dios le mandó. Si le vende un confite o toda una alacena completa de miles de lempiras, es lo mismo, porque Dios que le está mandando las personas. Atienda a la hermana que humildemente vino un día a la iglesia, como atiende a cualquier persona privilegiada económicamente. Un diputado, un futuro presidente de la República es visto en el reino de Dios de la misma manera en que es visto cualquiera que se pueda sentar en esas sillas. No venga a la iglesia sentándose en las sillas únicamente a dejar los olores. Siéntese con la convicción de que viene a escuchar palabra de Dios. A eso venga a la iglesia. Hágalo con fuego, iglesia, con fuego en su corazón. Así como el apóstol Pablo intensamente escribía las epístolas, aún estando preso, no descansaba este hombre. ¿Se imagina este hombre en la actualidad con celular, con YouTube? Sí, con TikTok, con WhatsApp. ¿Se imagina este hombre? Busque del Señor intensamente, con fuego en su corazón. Hágalo cantando, iglesia, de muchas maneras, hermano. Busque del Señor. No se quede solo sentado escuchando el evangelio del domingo para sentir que lavó sus culpas del resto de la semana.
Lo de la semana que pasó. Busque al Señor todos los días. A todo volumen en su garganta. Póngase de pie, iglesia. Cánteselo al Señor. Yo te busco. Yo te busco. Recibe adoración. Cánteselo a Él. Anhélelo. Lo necesita. En verdad lo ama. Cánteselo entonces. Que a mi ser. Aleluya. Yo te busco con fuego mi corazón. Cántelo. Yo te busco, yo te busco, recibe mi Anhélelo más que a todo lo que tiene en esta tierra. Anhélelo a Él. Necesito del amor más que a mi ser. Amén, aleluya. Más que a mi ser. Amén. Más que a mi ser. Aleluya.